Hoy les vengo a hablar sobre el aborto. Quiero presentarles un argumento que al menos en los medios de comunicación o en el Congreso no se ha presentado. Los sectores más progresistas, obviamente con el feminismo a la cabeza, están en favor de la despenalización del aborto, mientras que los sectores más conservadores tienden a estar en contra. Hoy vengo a presentar un argumento que en algún punto es capaz de acercar a los sectores más reaccionarios a estar en favor de la despenalización del aborto. Esto es interesante porque cuando uno quiere convencer a un adversario político, lo que tiene que hacer es hablar en su idioma. Porque en algún punto todos y todas tenemos nuestro idioma y nuestras creencias y nuestras convicciones a partir de las cuales entendemos el mundo y nos entendemos con los demás. Quiero hablarles de un estudio que hicieron dos economistas norteamericanos que básicamente se dedicaban a estudiar el crimen, digamos la criminalidad y sus causas. Estos economistas notaron que en los 60 había muchísima criminalidad en Estados Unidos, en los 70 fue todavía peor, en los 80 siguió subiendo y esperaban que en los 90 iba a explotar. Todo el mundo estaba esperando que en los 90 iba a ser una época de muchísima criminalidad en Estados Unidos. Pero, sorprendentemente, en los 90 notan que la criminalidad empieza a bajar de manera estrepitosa y nadie se lo podía explicar. Entonces empezaron a manejar hipótesis. Pensaron que por ahí se debía a cierta mejora económica o a cierta mejora en la policía y empezaron a probar con todas estas métricas, pero veían que no se les daba, que no se correlacionaba una cosa con la otra. Y es una anécdota medio chistosa, pero en un momento, mientras ellos estaban todavía estudiando y viendo cómo resolvían este tema, uno de los dos le dijo al otro: ¿pero esto no tendrá que ver con la legalización del aborto en 1973? A lo que el otro le respondió: vos sabés que yo también lo había pensado, pero me daba cosa decirlo. En los 90, como decía, la tasa de homicidios en Estados Unidos cae un 44%, los crímenes contra la propiedad privada caen un 34%, y entonces en el 2001 escriben un tratado que lo titulan El impacto de la legalización del aborto en el crimen. Y en este trabajo ellos plantean que la mayor parte de los criminales, obviamente en este punto hay que aclarar, nos referimos a criminales callejeros, ¿no? Que suelen ser hombres de entre 15 y 25 años de edad. Y ellos ahí empiezan a notar que la criminalidad en Estados Unidos empieza a caer en 1992, que es justo 19 años después de la legalización del aborto en Estados Unidos. Y sí, tardamos 50 años más en legalizarlo. Y esta caída en la criminalidad se acentúa a partir de 1995, que es justo 22 años después de la legalización del aborto en Estados Unidos. En Nueva York en 1990 había 2.200 homicidios al año. Hoy en día hay menos de 500. En algunos estados en Estados Unidos el aborto fue legalizado con algunos años de antelación con respecto al resto del país, porque allá los estados tienen cierta independencia legislativa. Hubo 5 estados que legalizaron 3 años antes que el resto del país, que lo hicieron en 1970 en lugar de 1973. Estos estados fueron Nueva York, California, Alaska, Washington y Hawái. Y lo que estos economistas notan es que en estos 5 estados la criminalidad empieza a caer antes que en todos los demás. Justamente como legalizaron el aborto antes, la criminalidad empezó a caer antes. Y también notaron que aquellos estados que habían tenido tasas más altas de aborto durante los años 70 y 80 fueron justamente los estados donde la criminalidad cayó de manera más acentuada. Todo esto ayudaba a explicar que había una causalidad, que no era una casualidad, sino que una cosa implicaba a la otra, que no eran dos hechos que coincidían por casualidad, sino que una cosa implicaba a la otra. Otra cosa que notaron en su estudio es que había una tasa de criminalidad mayor entre la gente que había nacido en 1972 respecto a la gente que había nacido en 1974. Y ahí la causalidad se puede ver bien a las claras, porque entre personas que nacieron en un mismo contexto, en una misma ciudad, en un mismo país, con solo 2 años de diferencia, podemos intuir que vivieron vidas bastante parecidas en términos socioeconómicos, en términos de la situación
del empleo, en términos de la policía y demás. Sin embargo, aquellos que nacieron en 1972, es decir, un año antes de la legalización del aborto en Estados Unidos, tenían una tasa de criminalidad mucho más alta que aquellos que habían nacido en 1974, que es justamente un año después de la legalización del aborto. Por eso es que estos autores dicen que hay a lo sumo una débil conexión entre los crímenes contra la propiedad privada y los factores económicos. Porque justamente los factores económicos no pueden explicar los crímenes violentos o las violaciones. Según sus estudios, justamente los hijos no deseados son mucho más propensos a caer en las drogas y a involucrarse en el crimen. Incluso en los casos en los que los niveles de educación y salud e incluso de ingresos de los padres son buenos. Ellos adelantan un concepto que en inglés se llama como unwantedness, que sería como la no deseabilidad. Y justamente ellos dicen que la legalización del aborto lo que hace es reducir la cantidad de chicos y chicas que nacen como no deseados, porque justamente el nacer como no deseado hace que los padres y madres descuiden de sus hijos. Y ellos dicen que justamente nacer como no deseado es la peor de las situaciones desventajosas, que es mucho peor que nacer en condiciones económicas desfavorables o de padres y madres que no sean profesionales. Porque esto es una obviedad y huelga decirlo, pero todos y todas conocemos gente de pocos recursos económicos quizás, pero que es totalmente inofensiva y perfectamente honrada. Y al mismo tiempo también hay gente que quizás lo tiene todo y si bien tal vez no sale a robar, lo cual no significa que no roben, quizás sí comete otro tipo de crímenes. Hay una cita de un filósofo, Stuart Mill, que dice: todavía no se ha llegado a reconocer que dar la existencia a un hijo sin tener una seguridad fundada, de poder proporcionar no solo alimento a su cuerpo, sino también instrucción y educación al espíritu, es un crimen contra el vástago desgraciado y contra toda la sociedad. Y a mí personalmente me parece que este estudio de Donoghue y Levitt lo que hace en cierta medida es plantear una tercera vía. Porque hasta acá, digamos, el debate alrededor de la legalización del aborto se dividió entre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo o cierto derecho que se le atribuía desde algunos sectores al embrión a nacer. Creo que este estudio en algún punto lo que hace es plantear una especie de tercer derecho, que sería el derecho del embrión a nacer en calidad de deseado, lo cual es fundamental. Porque ser madre o ser padre no es una cuestión biológica, es una cuestión social. Digamos, esto ya lo dijo Freud hace 100 años. También cuando se discutía este asunto había un argumento muy común que decía: bueno, pero yo no quiero pagarles el aborto con la plata de mis impuestos. Y bueno, a eso creo que le podemos responder fácilmente. Está bien, Mabel, o está bien, Raúl, pero en ese caso vas a tener que pagarle el parto, la salud, la educación y el plan social si corresponde. Entonces pareciera que incluso poniéndolo en términos fríos, ¿no?, y en términos economicistas o eficientistas, la legalización del aborto pareciera ser la salida más eficiente. Por último, la conclusión de este estudio es que no solo cae la criminalidad, sino que 25 o 30 años después de la legalización del aborto, lo que cae justamente es la tasa de abortos. Porque justamente es un ciclo que no se vuelve a repetir. Digamos, aquellos que hemos nacido en calidad de deseados y deseadas, tenemos una mayor tendencia a tener hijos e hijas en calidad de deseados y deseadas. Otra particularidad de este estudio es que, por un lado, no suele gustarle a los pañuelos celestes, porque en algún punto lo que hace es vincular una causa desafortunada, como puede ser practicar un aborto, con un resultado positivo.
Pero paradójicamente este estudio tampoco suele caer muy bien entre los pañuelos verdes. Porque quienes estamos en favor de la legalización del aborto solemos defender el derecho de la mujer y no tanto presentarlo como en algún punto lo hace este estudio como una herramienta secreta de control social, que es una lectura posible que este estudio habilita. De cualquier manera, y para cerrar, quería decir que sigo sosteniendo lo que dije hace un rato, que nacer como deseado o deseada, o esperado y esperada, no debería ser un privilegio, sino que debería ser un derecho.